Feliz sábado, queridos hermanos. Los invito, hermanos, a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Bendito Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñarla. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas, que nos diriges, que nos acompañas y nos muestras el camino, Padre. Te pido, Señor, que en este momento que voy a dar el tema, Señor, que sea de edificación para todos mis hermanos. Ha sido de edificación para mí principalmente, Señor. Te pido, por favor, que perdones nuestros pecados. Todos aquí pecamos, Padre. Perdona nuestra iniquidad. Quédate acompañándonos, Señor, y que tus ángeles estén aquí también con nosotros. Que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes, querido Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia te hace referencia al hecho de que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos una labor que cumplir. Todas las mujeres que trabajan para Dios tienen una labor que cumplir, pero asimismo tienen que reunir ciertos, requisitos, ciertos atributos, ciertas virtudes. Y esto lo podemos comprobar, abramos nuestras Biblias, en la carta que el apóstol Pablo le hizo a Tito. Tito, capítulo 2, en los versículos del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Atención con esta palabra, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Son algunas virtudes que debe reunir toda mujer que le sirve a Dios. Pablo le escribe a Tito cuando Tito, un hombre joven, fue a organizar la iglesia en Creta. Si bien es cierto, la Biblia no especifica cuál es la edad que se considera para ser llamada anciana, es bien sabido que se está refiriendo a mujeres maduras y de experiencia, porque dice que tienen que enseñarle a las jóvenes a llevar bien su casa. En la ciudad de Creta era muy común, y de hecho la ciudad de Creta se caracteriza por sus extensas plantaciones de viñedos. Y las mujeres en ese tiempo eran consumidoras de vino, es decir, que una mujer bebiera vino no era una excepción, era la regla en ese entonces. Por eso Tito dice que las mujeres no debían ser esclavas del vino, debían ser maestras del bien. Porque si era una mujer mayor, madura, que le iba a enseñar a una jovencita a llevar bien su casa, evidentemente no podía ser una mujer que esté acostumbrada a beber vino, porque entonces la palabra de Dios sería blasfemada. Eso lo podemos confirmar cuando leemos en la primera carta de Pedro 3, versículos del 2 al 4. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Muy bien, nosotros vemos que estos atributos, estas virtudes fueron escritas en el Nuevo Testamento, pero escudriñando la Biblia tenemos muchas historias de mujeres piadosas que practicaban estas costumbres desde el Antiguo Testamento. Y es por eso
que vamos a ver un ejemplo práctico en el Antiguo Testamento y los invito a buscar en el libro de Éxodo capítulo 2, 1 y 2. Como podemos ver, vamos a hablar acerca del nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. No sabemos el nombre de esta mujer. En este momento la Biblia no nos dice cuál era el nombre de esta mujer. Sin embargo, escudriñando la Escritura, porque de eso se trata, de escudriñarla para saber qué es lo que la Biblia nos quiere decir, vamos a conocer el nombre de esta mujer. Veamos Números 26, 59. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Muy bien, ya sabemos que el nombre de esta mujer era Jocabet. ¿Por qué vamos a hablar de Jocabet? Jocabet es el ejemplo práctico de las virtudes que una mujer debe tener en su hogar y por ende en la iglesia. ¿Qué aprendemos de Jocabet? Jocabet era una mujer prudente. Pensemos en esto. Jocabet, dice aquí la palabra de Dios en Éxodo, que a ella le nació un hijo y le tuvo escondido 3 meses. Los que tenemos hijos, especialmente las madres, sabemos bien y perfectamente que un bebé para comunicarse solo tiene una manera. ¿De qué manera se comunica un bebé? Llorando. Un bebé se comunica llorando. Nos podemos imaginar cómo es que Jocabet pudo ocultar a un bebé durante 3 meses y que las vecinas no se enteraran de que había un bebé en esa casa. Porque Jocabet no era una mujer que andaba de casa en casa diciendo yo tengo un bebé escondido aquí. Nadie se dio cuenta que ella tenía un bebé en casa. Jocabet era una mujer organizada, cautelosa, valiente, porque se necesitaba tener valor para poder embarazarse y tener un hijo en un momento en el que las leyes de Faraón decían que todo varón que naciera en Gosén debía morir. Jocabet era valiente. Jocabet era una mujer prudente. Jocabet era talentosa. Sabía cuidar su casa, porque recordemos que no tenía solamente a Moisés. Jocabet tenía que atender a su esposo. Jocabet tenía que atender a sus otros hijos. Jocabet tenía que atender su casa. Jocabet era esclava. Jocabet no tenía un horario fijo de trabajo. Para ella no existía el horario. Yo recuerdo cuando mi hijo nació y lloraba todo el tiempo, porque los bebés son así. Si les duele la barriga, lloran. Si tienen hambre, lloran. Si el pañal está sucio, lloran. Y lloran, pero que lloran fuerte, a todas horas. Yo recuerdo que se despertaba a las 3 de la mañana y muchas veces se quedaba despierto hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana recién él volvía a conciliar el sueño, pero yo tenía que prepararme para ir a trabajar. Y con todo ese sueño yo tenía que ir a trabajar. ¿Cómo hizo Jocabet para poder hacer las labores de una esclava? Porque no tenía los trabajos que tenemos nosotros hoy en día. Era esclava. Continuemos leyendo. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Jocabet era tan organizada que era una mujer que sabía trabajar y liderar un trabajo en equipo. Porque si bien es cierto que dice que ella tomó al niño en una arquilla, es indudable que ella sola no pudo haber ido a buscar los materiales para hacer esa arquilla. Ella no pudo haber ido a ver el material para la arquilla, el asfalto, la brea. Definitivamente toda la familia tuvo que trabajar en eso. Todos trabajaron en eso. Significa que Jocabet era una líder en su casa. Una mujer
que trabajaba en equipo y sobre todo una mujer que acompañaba a su esposo en algo muy importante, la fe en Dios, porque la fe en Dios fue lo que movió a esta familia. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas, vio por la ribera del río y vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. La fe de esta familia, la fe de esta mujer fue premiada en este momento, porque ella pudo haber esperado que su hijo cayera en manos de una mujer egipcia que tuviera compasión de su hijo y lo criara. Pero qué tan grande y benevolente es Dios que este niño fue a dar precisamente a la casa de la hija de Faraón. Esto nos muestra también a nosotras, sobre todo las madres, y nos da una lección muy importante. Hermanas, jamás dejemos de orar por nuestros hijos. Nuestros hijos cuentan con esas oraciones. Dios está atento a las oraciones que las madres hacen por sus hijos. Dios está al control y está al pendiente. ¿Y qué tan grande fue esta obra? ¿Qué tan misericordioso fue Dios? Que les dio la respuesta a toda esta familia, porque el espíritu de profecía dice que si bien es cierto, Jocabed fue quien puso la arquilla en el río, toda la familia estaba pendiente. Y ahora viene otro recuerdo mío cuando, esto lo relaciono con mi vida de madre. Cuando mi hijo fue al jardín, en mi país, no sé si aquí funciona igual, en mi país a los niños los hacen asistir a la escuela a partir de los 3 años. Realmente lo inscribí en la escuela contra mi voluntad, porque yo decía, está muy chiquito para llevarlo a la escuela. ¿Cómo lo voy a enviar a mi bebé a la escuela si está muy pequeñito? Y lo llevé a la escuela. Lo dejé el primer día de clases y yo estaba aterrada. Y yo decía, mi hijito, ¿qué le van a hacer? ¿Cómo va a estar? Pobrecito. No lo conocen, no lo han tratado, no saben las cosas que a él le gustan o le desagradan. Y ese día me fui a trabajar y no pude trabajar tranquila en todo el día. Se me revolvió el estómago, andaba con náuseas, preocupada, hasta que no supe que estaba mi hijo en casa. Yo creo que Jocabed en este momento, me imagino a toda la familia con el plan de poner al niño en la arquilla sobre las aguas del río. El río lo vaya llevando. Para hacer esto había que tener mucha fe. Y yo pregunto a las madres que tienen niños pequeños, niños en brazos, ¿serían capaces de poner a su hijo en una arquilla para que el río lo lleve? Sin saber a dónde iba. Yo sabía dónde estaba mi hijo, estaba en el jardín donde yo mismo lo había dejado, yo lo había inscrito. Jocabed no sabía a dónde iba ese bebé. Jocabed solamente estaba confiando y poniendo toda su fe en la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora Jocabed tenía a su hijo. Ahora tenía la confianza de que lo podía educar y lo podía criar. Y para mejor todavía, le estaban pagando por hacerlo. Si la historia terminara aquí, podríamos hablar solamente de las virtudes de Jocabed como líder, las virtudes de Jocabed como una mujer que sabía dirigir su casa y enseñarle a sus hijos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la hermana se le acercó y fue y habló con la hija de Faraón, que una mujer hebrea para que le criara al niño. ¿Qué significa? Jocabed implantó en su hija las mismas virtudes que ella tenía.
Una mujer decidida, una mujer valiente, una mujer con argumentos, una mujer que sabía trabajar en equipo, porque todos en casa sabían que tenían una misión que cumplir. Y yo creo que es momento para reflexionar también nosotros. ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Cómo estamos en casa? ¿Estamos en armonía o nos pasamos discutiendo? ¿Trabajamos todos en equipo o cada quien está por su lado? Nuestros hijos tienen la confianza de acercarse a nosotros y decirnos a nosotros con confianza las dudas e inquietudes que tienen. Nosotros conocemos los gustos de nuestros hijos. No me lo tienen que decir a mí, cada uno lo puede reflexionar, por supuesto. Tenemos que ver cómo estamos nosotros dentro de nuestros hogares. Y el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Jocabed tenía a su hijo y tenía poco tiempo para criarlo. Jocabed tenía una labor contra el tiempo, contra el reloj. ¿Qué aprendemos de todo esto? Vivimos en tiempos donde para satisfacer las necesidades de nuestro hogar, las mujeres tienen que salir a trabajar. Tienen que salir y cumplir extensos horarios de trabajo. Y tienen que volver a casa a continuar con su labor formativa en casa. Estas luchas no son nuevas. Jocabed las cumplió y Jocabed era esclava. Jocabed también tuvo un esposo, Jocabed también tuvo más hijos, Jocabed tenía una casa y yo creo que es hasta peor porque Jocabed era esclava. Y sin embargo nos enseña a nosotros un ejemplo práctico de cómo llevar nuestras vidas en casa. Yo sé que esta semana es de cierre de diaconisas y de pronto dirán, pero la hermana está hablando de el hogar, está hablando de una madre, de una guía. Sí, estoy hablando de todo eso. Pero como ya dije al principio, toda mujer que trabaja para Dios debe reunir ciertas virtudes, ciertos atributos. Y en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice para los hombres que tienen que ser buenos administradores de su casa, porque quien no sabe administrar su casa no puede o no sabrá dirigir la iglesia. La labor de nosotras las mujeres, aunque es diferente, también requiere responsabilidad. Y una mujer que sabe formar su hogar, indiscutiblemente, es una mujer que puede ejercer una excelente labor en la iglesia. Jocabed nos enseñó eso. Jocabed no perdió el tiempo. Se dice muchas veces, detrás de todo hombre existe una gran mujer. Y generalmente nosotros nos referimos a esto, o mucha gente tiene por creencia tal vez, que esto va dedicado solamente a los esposos, ¿no? Detrás de un hombre de éxito había estado detrás de una gran mujer. Así, una esposa que hace que su esposo sea un hombre de éxito. Sí, es cierto. Pero en Moisés vemos a un gran profeta. Un hombre que fue educado para Dios por una mujer que era esclava. ¿Qué significa? Que no tenemos excusa. Nosotras también luchamos contra el tiempo, porque cuando nuestros hijos van a la escuela, empiezan las malas influencias. Desde el momento que nuestros hijos tienen contacto con otras personas que no son de nuestras mismas creencias, las malas influencias existen. Y Jocabed sabía eso. Jocabed inculcó a su hijo Moisés, lo hizo, le implantó en él aquellas lecciones de vida que le servirían como escudo contra el orgullo, la incredulidad, la irreverencia y todos los demás pecados que florecían en el reino de Egipto. Nosotros también luchamos contra eso. Nosotros debemos entender también que nuestro trabajo
requiere tiempo y requiere dedicación. Debemos considerar que todo lo que nuestros hijos aprenden cuando son niños es aquello que van a llevar el resto de sus vidas. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice instruye al adolescente, dice instruye al niño. No dice instruye al adulto, dice instruye al niño. ¿Por qué? Porque el niño es en casa donde aprende las buenas costumbres. Es en casa donde el niño aprende a decir buenos días. No es en la escuela. Un niño que no saluda en la calle, porque en la casa no le enseñan a saludar. Que no sabe decir gracias, por favor, es porque en la casa no le enseñan. Un niño que no ora, no es en la iglesia donde se les enseña, es en casa, porque nuestra casa es nuestra primera iglesia. Y es allí donde nosotras como madres, como mujeres, estamos llamadas a formar. La madre es la que modela el futuro de los hijos. Es la madre la que trabaja para el presente solamente, no es así. La madre trabaja también para la eternidad. Es la madre quien tiene influencia en sus hijos y es la que modela su mente y la que forma el carácter. Es decir, la labor que nosotras como mujeres y madres hacemos es de gran importancia. Ese carácter que tuvo Moisés, firme y fuerte, ese carácter dócil y amable, es el resultado del trabajo que hizo una esclava con él. Pero una esclava que era devota de Dios y que le pedía sabiduría a Dios y que estaba pidiendo siempre clemencia a Dios por su hijo. Esa mujer que no dejaba de orar por su hijo, esa mujer que no dejaba de dedicarse. Ese es el resultado detrás de un gran hombre como Moisés. Porque no es la esposa. En el caso de Moisés, fue su madre. Fue su madre quien lo guió. Fue su madre quien lo educó. Y tenía poco tiempo, porque tenía que devolvérselo a la hija de Faraón y ella lo sabía. Entonces, así mismo nosotras estamos en estas luchas hoy en día. Nosotras también tenemos poco tiempo. Somos nosotras las llamadas a formarlos a nuestros hijos. Y la formación que nosotros le demos a nuestros hijos es la que se va a ver reflejada en la iglesia. Eso es automático. Lo que le enseñamos a nuestros hijos en casa se lleva a la iglesia, se lleva a la calle, se lleva a la sociedad. Entonces no podemos pensar que nuestro trabajo es sin valor. El trabajo de las diaconisas es así de importante, porque las diaconisas salen de un hogar que está estructurado conforme a las enseñanzas de Dios. Son llamadas a ejercer ese liderazgo no para competir, sino para complementar. Las diaconisas, así como las madres y las mujeres, estamos llamadas a complementar ese trabajo. Un carácter así de santificado es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y dice la hermana White que es grande la labor, el honor y el privilegio que se nos da a nosotras las mujeres, sobre todo a las madres, de ser formadoras de carácter para nuestras casas, nuestros hogares y por ende para la iglesia. Y el resultado de ese trabajo se va a ver en el día de la rendición de cuentas, cuando se hallará que muchos fracasos y muchos crímenes fueron cometidos por el resultado de la negligencia de aquellos que fueron llamados a criar a esos hijos. Pero esta labor no la podemos hacer nosotras solas. Necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos ir a los pies del Salvador y pedirle que nos llene de su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría que se requiere para poder ser guías de nuestros hijos, para poder ejercer el liderazgo en nuestro hogar, para poder enseñarles a las más jóvenes también a servir en la iglesia. Pero todo eso empieza en casa.
En el libro Hijas de Dios, vamos a leer lo que dice el libro Hijas de Dios de la hermana White. En el capítulo 22 dice: las mujeres que trabajan para enseñar a las almas cómo experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús están haciendo una obra preciosa. Se han consagrado a Dios y son tan obreras de Dios como sus esposos. Pueden trabajar por las familias en lugares donde los ministros no pueden entrar. Pueden escuchar las penas de los deprimidos y oprimidos y pueden esparcir rayos de luz en sus desanimadas almas. Pueden orar con ellas y abrir las escrituras para iluminarlas con un "así dice el Señor". El Señor llama a todos los que están involucrados en la obra de publicar la verdad a dar evidencia de que han sido purificados por su gracia. Cuando los discípulos de Cristo revelan su carácter, están mostrando el poder milagroso de su gracia y son un testimonio convincente de la verdad de su palabra. Afuera en el mundo, Satanás ha llevado a muchas mujeres a emprender una lucha en demostrar que son iguales a los hombres, que son mejores que los hombres. Dios no nos ha creado para competir. Dios nos ha creado para complementarnos. Y así como sucede en nuestro hogar, sucede también en la iglesia. No debemos hacer la obra de Satanás perdiendo el tiempo en competencias absurdas. Nuestra labor es enseñar. Somos maestras, somos formadoras, somos guías para nuestros hijos. Esa es nuestra labor. Nuestra labor no es para competir. Si bien es cierto, se le exige a los hombres que sean buenos administradores, llámese pastores, ancianos, que sean buenos administradores porque tienen que dirigir bien su casa, porque un hombre es el sacerdote de su hogar. No significa con esto que el trabajo de la mujer no tenga valor. El tiempo de las madres, de las mujeres, es precioso y vale oro. No podemos perderlo en peleas absurdas. Tenemos que ejercer nuestro liderazgo en nuestras casas. Y dice la sierva del Señor: muchas mujeres necesitan esta clase de tarea para mostrar su potencial. Las que son esposas y madres no deben descuidar a sus esposos y a sus hijos, pero pueden hacer mucho sin dejar de lado sus labores domésticas. Y hay muchas que no tienen esas responsabilidades. Nos incumbe a todas las mujeres. Decir que tengo hijos y estoy ocupada es un pretexto. Y hay muchas que no tienen hijos y pueden estar ocupadas en la obra del Señor. El llamado es para todos, hombres y mujeres. Y en esta semana que estamos hablando acerca de la labor de la diaconisa, pues la diaconisa cumple todas estas virtudes que cumplió Jocabed. Todas las virtudes que cumple una mujer en su rol en el hogar. Guía, protectora, madre, consejera, costurera, enfermera. Lo mismo pasa con las diaconisas. No es solamente pararse en la puerta. No. Una sierva de Dios está atenta a todas las necesidades de nuestros hermanos, porque está acostumbrada a atender esas necesidades en su casa. Es simple. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos nosotras abrir nuestro entendimiento y comprender la importancia de la responsabilidad que el Señor nos ha otorgado a ser formadoras de carácter en nuestro hogar, a ser formadoras de carácter en la iglesia también. Ahora yo les pido a mis hermanas diaconisas que vengan al frente para que todos conozcan a estas líderes. Vengan, hermanas, acérquense, para que todos puedan ver a las mujeres líderes llenas de virtudes que la iglesia tiene, para ya con esto poder terminar. Vengan, podemos ver a mujeres maduras, no puedo decir ancianas, la Biblia no especifica cuáles eran las ancianas
Ojo que cuando dice ancianas, no se estaba refiriendo Pablo al cargo de ancianato, se estaba refiriendo al hecho de mujeres de experiencia. La mayoría aquí son madres, pero miren qué gusto ver que hay jovencitas que están aprendiendo el servicio del diaconado. Ahí hay una madre que está enseñándole a su hija, la está guiando en el servicio a Dios. Acá hay otra madre que está con sus niños pequeños. Bendito Padre, te agradecemos por tu compañía en esta hora, por tu protección, Señor, y por tu ayuda. Te pedimos, Señor, que lo que hayamos escuchado lo podamos guardar en nuestra mente y nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Perdona nuestros pecados, Padre bendito, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.